Resuelve el triángulo ABC si el ángulo A es 33.7 grados, el lado B es 9.1 yardas, y el lado C es 13.1 yardas. Comencemos por etiquetar los ángulos y los lados del triángulo. Usamos letras mayúsculas para los ángulos y letras minúsculas para los lados. Debido a que el ángulo A es un ángulo agudo de 33.7 grados, etiquetemos este ángulo A, lo que significa que el lado opuesto, este lado aquí, debe ser el lado A, etiquetemos este ángulo B, y por lo tanto este es el lado B, y etiquetemos este ángulo C, y por lo tanto el opuesto, este lado aquí, debe ser el lado C. Y ahora etiquetemos la información conocida. Sabemos que la medida del ángulo A es 33.7 grados. También registremos esto en la tabla. Sabemos que el lado B tiene una longitud de 9.1 yardas. Y sabemos que el lado C tiene una longitud de 13.1 yardas. Necesitamos encontrar la medida del ángulo B y el ángulo C, así como la longitud del lado A. Debido a que no tenemos un ángulo conocido y una longitud del lado opuesto, todavía no podemos usar la ley de los senos. Pero tenemos un ángulo conocido, y la longitud de los dos lados que forman ese ángulo, y por lo tanto podemos usar la ley de los cosenos. Podemos usar la ley de cosenos para encontrar la longitud del costado opuesto al ángulo conocido, en este caso, lado A. Debido a que usaremos la ley de cosenos, para encontrar la longitud del lado A, comenzaremos usando la primera ecuación. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B veces C, multiplicado por el coseno del ángulo A. Realizando la sustitución, tenemos un cuadrado igual a B al cuadrado, que es 9.1 al cuadrado, más C al cuadrado, que es 13.1 al cuadrado, menos 2 veces B veces C veces coseno A, es menos 2 veces 9.1, multiplicado por 13.1, multiplicado por coseno de 33.7 grados. Y ahora para resolver A, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, y como sabemos que A es una longitud y A es positiva, solo tomamos la raíz cuadrada principal, o raíz cuadrada positiva, de ambos lados. Lo que nos da 1 es igual a la raíz cuadrada de 9.1 al cuadrado, más 13.1 al cuadrado, menos 2 veces 9.1 veces 13.1 veces el coseno de 33.7 grados. Y ahora iremos a la calculadora, y obtendremos nuestra aproximación decimal, para la longitud del lado A. Es importante asegurarse de que la calculadora esté en modo de grado. Observe cómo dice grado aquí. Entonces, ahora ingresamos secante x al cuadrado para la raíz cuadrada, y luego tenemos 9.1 al cuadrado, más 13.1 al cuadrado, menos 2 veces 9.1, multiplicado por 13.1. Multiplicado por coseno, 33.7 grados. Cierre el paréntesis y entre. Primero redondeemos de a 4 decimales. Observe cómo hay un 8 en el quinto decimal y, por lo tanto, redondeamos, a es aproximadamente 7.4877. Al dar el valor de a, redondearemos a un decimal, al igual que Vic, por lo que diremos que a es aproximadamente 7.5 yardas. Pero para asegurarnos de que nuestros cálculos futuros sean más precisos, utilizaremos un renderizado con 4 decimales y, por lo tanto, registremos este valor de A en el triángulo. Diremos que A es aproximadamente 7.4877 yardas. Ahora que tenemos la medida de un ángulo y la longitud del lado opuesto, podemos usar la ley de los senos para encontrar la medida del ángulo B o la medida del ángulo C, pero observe cómo el ángulo C es opuesto al lado más largo, y, por lo tanto, el ángulo C podría ser un ángulo obtuso. Recuerde, encontrar un ángulo obtuso, usar la ley de los senos es más difícil, por lo que es mejor dejar el ángulo obtuso para el final. Busquemos la medida del ángulo B usando la ley de los senos. Usando la ley de los senos, usaremos el seno del ángulo B, dividido por la longitud del lado B, es igual al seno del ángulo A, dividido por la longitud del lado A. Observe cómo de estos 4 valores, solo uno es desconocido. ¿Cuál debería ser la medida del ángulo B? Entonces, tenemos el seno del ángulo B, dividido entre 9.1 yardas, debe ser igual al seno de A, que es el seno de 33.7 grados. Dividido por la longitud del lado A,
que aproximaremos a 7.4877. Si usamos 7.5 aquí, tendremos más de un error al determinar la medida del ángulo B. Entonces, en el siguiente paso, multipliquemos ambos lados por 9.1. Simplificando, 9.1 dividido entre 9.1 se simplifica a 1, dándonos seno B. Igual, en el lado derecho tenemos 9.1 seno 33.7 grados, dividido por 7.4877. Recuerde que nuestro objetivo aquí es resolver el ángulo B, no el seno B, deshacer la función seno y resolver el ángulo B. Tomamos el seno inverso de ambos lados de la ecuación. El seno inverso del seno B, se simplifica al ángulo B. El ángulo B es igual al seno inverso de este cociente, que aproximaremos en la calculadora. Presionamos el seno secante para el seno inverso, y necesitamos 9,1 veces el seno 33,7 grados en el numerador, por lo que necesitamos un paréntesis abierto para el numerador. Y luego 9.1, seno, 33.7, cerrar paréntesis para el valor de la función seno, cerrar paréntesis para el numerador y luego dividir por 7.4877, cerrar paréntesis para el función seno inversa, y luego entrar. Primero redondeemos el ángulo B a 4 decimales, porque tenemos un 4 en el quinto decimal, redondeamos hacia abajo, el ángulo B es aproximadamente 42.4011 grados. Pero debido a que el ángulo A es un decimal, redondeemos el ángulo B a un decimal también, démosle un ángulo B de 42.4 grados. Y ahora, para encontrar la medida del ángulo C, usaremos el hecho de que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Medida del ángulo A, más la medida del ángulo B, más la medida del ángulo C, debe ser igual a 180 grados, lo que significa que la medida del ángulo C, que estamos buscando, es igual a 180 grados, menos la medida del ángulo A, menos la medida del ángulo B, que nos da la medida del ángulo C es igual a 180 grados, menos 33.7 grados, menos 42.4 grados. Y por lo tanto la medida del ángulo C, es igual o aproximadamente 103.9 grados. Antes de irnos, una comprobación rápida es asegurarnos de que el lado más largo esté opuesto al ángulo más grande, y el lado más corto esté opuesto al ángulo más pequeño. Observe cómo el lado más largo de 13.1 yardas está opuesto al ángulo más grande de 103.9 grados, y el lado más corto, de aproximadamente 7.4877 yardas, está opuesto al ángulo más pequeño de 33.7 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.